Rayo viene y observé cuando se rompió el sello. Apareció un caballo blanco y su jinete tenía un arco y se le dio una corona, y él salió como un conquistador determinado a conquistar. Este caballo blanco a menudo se interpreta como un símbolo de paz, pero en realidad representa una falsa paz traída por el anticristo. No viene con una espada sino con un arco, indicando una conquista más sutil y engañosa. La mención de un caballo blanco puede recordarnos el libro de Zacarías capítulo 6, donde también se mencionan caballos de varios colores. Sin embargo, el contexto es diferente. En Apocalipsis, el caballo blanco y su jinete son precursores de juicios y calamidades que están por venir. El anticristo, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, no se presentará como un villano obvio. Vendrá como un líder carismático prometiendo paz y soluciones para los problemas del mundo, pero esa paz será efímera. La Biblia nos advierte en 1 Tesalonicenses 5:3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La secuencia de los sellos que sigue revela la verdadera naturaleza de este líder y el caos que él trae. El segundo sello trae un caballo rojo, la guerra y el derramamiento de sangre. El tercero, un caballo negro, simboliza el hambre y la escasez, y el cuarto, un caballo amarillo, trae consigo la muerte. Pero ¿por qué permitiría Dios tales juicios? La respuesta se puede encontrar en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Estos juicios, por más terribles que sean, son una forma de que Dios llame a la humanidad a Él, para que se arrepientan y sean salvos. La complejidad y profundidad del libro de Apocalipsis son innegables. Nos desafía a ver más allá de lo que es visible y a entender los propósitos divinos detrás de los eventos mundanos. Al hacerlo, se nos recuerda la promesa de Jesús en Juan 16:33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Así que incluso frente a los juicios y tribulaciones descritos en Apocalipsis, la esperanza prevalece. La esperanza de que al final el bien triunfará y aquellos que confían en el Señor serán salvos. Esta es la verdadera mensaje del libro: redención, esperanza y la promesa de un nuevo comienzo. Mis hermanos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero resaltarles que todas las profecías ya se están cumpliendo y está llegando el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del arrebato de la iglesia, ¿estás preparado? He decidido liberar para ti mi libro digital, la Biblia de la A a la Z. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a prepararse para ese gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de la palabra de Dios y prepárate para ese gran día, descargando ahora este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas tiempo, haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga inmediatamente. Las unidades son limitadas, por lo tanto, es crucial actuar ahora para asegurar que el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que las unidades se agoten. La visión de los mártires que se mencionan, aquellos que han muerto por su fe en Cristo, representa una realidad. La pregunta que hacen, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Resuena con los salmos, donde los justos a menudo claman a Dios por justicia. La respuesta que reciben es reconfortante pero misteriosa. Se les dice que esperen un poco más, hasta que se complete el número total de mártires. Esto nos recuerda que Dios tiene un plan soberano y que incluso los eventos más caóticos o dolorosos son parte de ese plan divino. El sexto sello trae consigo señales cósmicas y terrestres de gran magnitud.
El cielo se oscurece, la luna se vuelve roja como sangre y las estrellas caen del cielo. Estos son signos claros del juicio inminente de Dios y de la cercanía del fin de los tiempos. En Joel 2:31 leemos: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Estos eventos cósmicos están acompañados por terremotos masivos, con montañas e islas moviéndose de sus lugares y la humanidad en pánico, tratando de esconderse de la ira del Cordero. El séptimo selo que se abrirá posteriormente trae consigo un silencio ensordecedor en el cielo, un preludio para los próximos juicios que vendrán en forma de las trompetas. Este silencio es casi palpable, un momento de expectativa y tensión mientras el mundo espera el próximo capítulo del plan divino. Lo notable en toda esta secuencia de sellos es la combinación de juicio y misericordia. Aún en medio de la ira, Dios está llamando a las personas al arrepentimiento. En 2 Pedro 3:9 se nos recuerda: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El quinto trompete desata un tormento tan grande que las personas buscarán la muerte pero no la encontrarán. Este juicio es tan intenso que se describe como el primer ay, con 2 ay, aún por venir. El sexto trompete libera a 4 ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates y se les encomienda matar a 1/3 de la humanidad. La mención del río Éufrates es significativa, ya que históricamente se conoce como una frontera natural y un punto de conflicto entre grandes imperios. Estos juicios, por más aterradores que sean, tienen un propósito divino. Sirven como un recordatorio de la justicia de Dios y de la necesidad de arrepentimiento. En 2 Crónicas 7:14 se nos exhorta: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. A medida que avanzamos hacia el séptimo trompete, se nos recuerda que a pesar de la oscuridad y el caos, Dios aún está en control y su plan redentor para la humanidad todavía está en marcha. La esperanza todavía brilla incluso en las horas más oscuras. El Apocalipsis también describe el periodo de las 7 copas de la ira de Dios. Cuando la primera copa se derrama, una llaga maligna y dolorosa afecta a aquellos que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Esta llaga puede verse como una respuesta directa a la marca de la bestia, una especie de contraparte divina a la marca que simboliza el rechazo de Dios. La segunda copa convierte el mar en sangre, matando a todos los seres vivos que hay en él. Esta imagen recuerda la primera plaga de Egipto, cuando las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. La tercera copa afecta a los ríos y las fuentes de agua, convirtiéndolos también en sangre. Un ángel declara que este juicio es justo, ya que las personas derramaron la sangre de los santos y profetas y ahora son forzadas a beber sangre. La cuarta copa intensifica el calor del sol, causando quemaduras a las personas. En lugar de arrepentirse, las personas blasfeman contra el nombre de Dios y no se arrepienten de sus acciones. La quinta copa se vierte sobre el trono de la bestia, sumiendo su reino en la oscuridad. Las personas, ya sufriendo con las llagas y el calor intenso, ahora se encuentran en una oscuridad palpable. La sexta copa seca el río Éufrates, preparando el camino para los reyes del oriente. Esto prepara el escenario para la batalla final conocida como Armagedón. La séptima y última copa se derrama en el aire, resultando en relámpagos, truenos y un terremoto masivo, el más grande jamás sentido. Ciudades caen, islas desaparecen y montañas no se encuentran.
Grandes piedras de granizo, cada una pesando alrededor de un talento, aproximadamente 34 kg, caen del cielo sobre las personas. Estos juicios, por más terribles que sean, tienen un propósito divino. Sirven como un recordatorio de la justicia de Dios y de la necesidad de arrepentimiento. En medio de estos juicios cataclísmicos, la esperanza y la misericordia de Dios aún brillan. Aunque la humanidad enfrenta el juicio inminente, Dios sigue esperando que todos se vuelvan a Él y encuentren salvación en su amor redentor. Las Escrituras nos exhortan a buscar al Señor y vivir, incluso ante el juicio inminente. En medio de las devastadoras catástrofes desencadenadas por las copas de la ira de Dios, surgen relatos de valentía y fe. Pequeños grupos de creyentes se reúnen en lugares secretos, rezando juntos y buscando consuelo en las Escrituras mientras el mundo exterior se desmorona. Estos remanentes de fe, aunque temerosos, encuentran fuerza en su unidad y en su confianza en el poder redentor de Dios. Entre ellos se encuentra Sara, una joven valiente y apasionada que ha perdido a su familia durante los juicios. A pesar de su pérdida, mantiene viva la llama de la esperanza y lidera a su pequeña comunidad en oración y adoración. Juntos, estudian las Escrituras, encontrando consuelo en las promesas de Dios, incluso en medio del caos que los rodea. Un día, mientras Sara está en oración, tiene una visión. Ve un resplandor de luz en medio de la oscuridad, un faro de esperanza que brilla intensamente. Siente en su corazón que esta luz es un mensaje divino, una señal de que Dios está con ellos incluso en los momentos más oscuros. Inspirada por esta visión, Sara se levanta y comparte el mensaje con su comunidad, instándolos a mantenerse fuertes y fieles a pesar de las circunstancias. Mientras tanto, en los lugares más oscuros y desesperados del mundo, algunos corazones comienzan a cuestionar sus elecciones. A medida que las copas de la ira de Dios continúan su curso, la desesperación se convierte en arrepentimiento para algunos. Personas que una vez estuvieron en el lado equivocado de la historia comienzan a buscar respuestas espirituales y se vuelven a Dios en busca de redención. En un rincón remoto del mundo, un antiguo científico convertido en líder militar, el general Alexei Volkov, se encuentra en un punto de quiebre. Ha sido un hombre de ciencia, negando la existencia de lo divino, pero los eventos apocalípticos lo han llevado a cuestionar sus creencias. Un día, mientras observa el caos a su alrededor, se encuentra con un grupo de creyentes que lo reciben con amor y compasión. A través de sus conversaciones y oraciones, Alexei comienza a experimentar una transformación profunda en su corazón. Mientras la tierra tiembla y los cielos se estremecen, los corazones humanos también se sacuden y se transforman. Las historias de valentía, fe y redención se entrelazan en medio de la oscuridad, recordando a la humanidad que incluso en los momentos más desesperados, la luz de la esperanza nunca se apaga por completo. En el clímax de la historia, cuando parece que el mundo está a punto de colapsar bajo el peso de su propia maldad, ocurre un milagro. Un evento inexplicable, un acto de amor divino, cambia el curso de los eventos. La humanidad es confrontada con la verdad cruda de su condición y con la oferta de salvación eterna a través de la gracia de Dios. La historia continúa con la respuesta de la humanidad a esta oferta divina. Algunos, con lágrimas en los ojos y corazones arrepentidos, se arrojan a los pies de Dios, aceptando su gracia y perdón. Otros, embebidos en su orgullo y rebelión, eligen resistir hasta el final. En este momento crucial, mientras el destino de la humanidad pende en un delicado equilibrio, un coro de oraciones sube al cielo. Personas de todas las naciones, razas y credos se unen en una plegaria universal de arrepentimiento y súplica. Es un momento de unidad humana,
una manifestación de la capacidad del espíritu humano para buscar la trascendencia en medio del caos. Entonces, en medio del silencio que sigue a esta plegaria, un resplandor de luz divina inunda el mundo. Es un amanecer espiritual, un renacimiento de la fe y la esperanza. La paz, que durante tanto tiempo fue esquiva, desciende sobre la tierra como una suave lluvia, lavando las heridas de la humanidad y restaurando la creación a su estado original de armonía. La historia concluye con un nuevo comienzo para la humanidad. Las naciones se unen en hermandad, las diferencias se disuelven y el amor prevalece sobre todo. La tierra, una vez más, se convierte en un Edén de paz y prosperidad. Los corazones humanos, transformados por la gracia divina, brillan con una luz interior que nunca se apaga. Esta no es solo una historia de juicio y redención, sino también un recordatorio atemporal de la capacidad del ser humano para elegir el camino de la luz, incluso en los momentos más oscuros. La lección perdurable es que, a pesar de nuestras faltas y errores, la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que la buscan sinceramente. Y así, la historia del Apocalipsis se convierte en un testimonio eterno de la inquebrantable misericordia y amor de Dios por su creación. En el resplandor de la nueva aurora, la humanidad se encuentra en un mundo transformado. Las cicatrices de las copas de la ira se han sanado y la tierra se ha convertido en un paraíso. Los ríos fluyen limpios y claros. Los campos están llenos de cosechas abundantes y los animales coexisten en armonía. Pero la mayor transformación es la que ocurre en los corazones de las personas. En esta nueva era, la empatía y el amor se han convertido en las fuerzas motrices de la sociedad. La gente cuida de los demás sin esperar nada a cambio. Y las antiguas divisiones de raza, religión y nacionalidad se han desvanecido en la luz de la comprensión mutua. La paz reina en los corazones de las personas. Y esta paz se refleja en cada aspecto de la vida cotidiana. Sara, la valiente líder que una vez guió a su pequeña comunidad a través de los tiempos oscuros, ahora se encuentra liderando esfuerzos para reconstruir comunidades en todo el mundo. Su determinación y fe se han convertido en un faro de inspiración para otros, y su historia se ha convertido en una leyenda de esperanza que se cuenta de generación en generación. El general Alexei Volkov, alguna vez un hombre de ciencia escéptico, ha encontrado una nueva pasión en la preservación del medio ambiente. Junto con científicos y líderes espirituales de todas partes del mundo, trabaja incansablemente para proteger la creación de Dios. Su antiguo conocimiento científico se combina con su nueva fe, creando soluciones innovadoras para los desafíos ambientales que enfrenta la humanidad. En esta nueva era de amor y comprensión, las artes florecen. La música, la pintura, la danza y la poesía se convierten en expresiones del alma humana, capturando la belleza y la maravilla del mundo que los rodea. Las mentes creativas se unen para inspirar y elevar a las personas, recordándoles constantemente la gracia de Dios que los ha llevado a este nuevo amanecer. A medida que las generaciones pasan, los relatos de los tiempos oscuros se convierten en cuentos de advertencia, recordatorios de cómo la humanidad estuvo al borde del abismo, pero encontró el camino hacia la redención. Los niños crecen escuchando estas historias, aprendiendo las lecciones profundas que enseñan sobre la importancia del amor, la fe y la unidad. En cada rincón del mundo, las personas se toman de las manos en un espíritu de hermandad, recordando las lecciones del pasado y mirando hacia el futuro con esperanza. Las diferencias culturales se celebran y se valoran, y la diversidad se convierte en un testimonio del poder de Dios para unir lo que alguna vez estuvo dividido.
El sol brilla en un cielo azul sin nubes, las estrellas iluminan la noche y la luna lanza su suave resplandor sobre la tierra. La creación de Dios, una vez más, está en equilibrio y armonía, y la humanidad vive en gratitud y reverencia por el regalo de la vida. Y así, la historia del Apocalipsis no termina con un final sombrío, sino con un renacimiento, una nueva oportunidad para la humanidad de vivir en paz y amor. La redención ha llegado, y las páginas de la historia se llenan con los relatos de cómo el amor de Dios transformó el mundo y los corazones de las personas. Y en este nuevo amanecer, la humanidad vive en constante recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza nunca se apaga por completo, porque el amor de Dios siempre prevalece sobre la oscuridad. Así concluye esta historia, no como un final, sino como un comienzo eterno lleno de amor, esperanza y redención. En la luz del nuevo amanecer, la humanidad ha aprendido que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede florecer. La historia del Apocalipsis nos ha recordado la capacidad del ser humano para encontrar fuerza en la adversidad, fe en medio de la duda y amor en un mundo que a menudo parece estar lleno de odio. A través de las páginas de esta historia, hemos explorado los límites de la desesperación y la grandeza del espíritu humano. Hemos sido testigos de cómo la fe puede transformar corazones incrédulos en creyentes apasionados y cómo el amor puede unir incluso a las almas más divididas. La lección más profunda que hemos aprendido es que incluso cuando enfrentamos pruebas aparentemente insuperables, siempre hay esperanza. En la oscuridad más profunda, la luz de la fe puede guiar nuestro camino. En medio de la tormenta más feroz, el amor puede ser nuestro ancla. Y cuando el mundo parece estar al borde del abismo, la esperanza puede elevarnos hacia un nuevo amanecer. En última instancia, esta historia del Apocalipsis nos ha mostrado que la esperanza no es solo una emoción frágil, sino una fuerza poderosa y resistente que puede superar incluso los desafíos más aterradores. Nos ha recordado que, sin importar cuán sombrías sean las circunstancias, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, creyendo en un mañana mejor. Así que, mientras cerramos las páginas de esta narrativa, llevamos con nosotros no solo las lecciones de valentía y perseverancia, sino también la creencia inquebrantable de que, incluso en los tiempos más difíciles, la esperanza nunca se desvanece por completo. Siempre hay un nuevo amanecer esperando al final de la noche más oscura, y siempre hay una oportunidad para la redención, la sanación y el amor. En nuestra propia vida enfrentaremos desafíos y tribulaciones, pero recordaremos esta historia como un recordatorio de que, incluso en medio del caos, podemos encontrar la paz en nuestra fe y amor en nuestros corazones. Y con cada nuevo día, miraremos hacia el futuro con esperanza, sabiendo que el amor de Dios nos guiará a través de cualquier tormenta. Así concluye esta historia del Apocalipsis, no como un final definitivo, sino como un recordatorio eterno de que mientras haya esperanza en nuestros corazones y fe en nuestras almas, siempre habrá un camino hacia la luz, incluso desde la más profunda oscuridad. Muchos se sorprenden al descubrir que la Biblia contiene varios ejemplos de maldiciones. Después de todo, la palabra maldición aparece casi 200 veces en las Escrituras. Esto nos lleva a una profunda reflexión sobre lo que estas maldiciones significan para la vida humana. A primera vista, la vida puede parecer un enredo de luces y sombras sin un patrón discernible. Sin embargo, la Biblia nos revela que hay fuerzas en juego que muchos desconocen. Las bendiciones y las maldiciones posteriores al pecado original. Adán, Eva y la serpiente fueron maldecidos después del pecado original.
Eva dio a luz a sus hijos, según Génesis 4:1. Y conoció Adán a Eva su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón por Jehová. El nombre Caín puede interpretarse como lo he conseguido o aquí está. Eva quizás creía que Caín era el Mesías prometido, aquel que vendría para redimir a la humanidad. Sin embargo, el destino de Caín sería muy diferente. En lugar de ser el Salvador esperado, Caín se convertiría en el primer asesino de la historia humana. Génesis 4:2-5 nos cuenta que Abel, el hermano de Caín, era pastor de ovejas, mientras que Caín era agricultor. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo el sacrificio de Abel fue aceptado. Abel ofreció el primogénito de sus ovejas, un sacrificio de sangre, mientras que Caín ofreció frutos de la tierra. Aunque las ofrendas de granos eran aceptables, como vemos en Levítico 2, no servían como expiación por el pecado. La reacción de Caín ante el rechazo de su ofrenda fue llena de ira y celos. Su orgullo fue la raíz de su ira. No podía soportar la idea de que Dios aceptara a Abel y lo rechazara a él. Dios, en su infinita misericordia, confrontó a Caín en Génesis 4:6-7. Y Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le estaba dando a Caín la oportunidad de reflexionar y elegir un camino diferente. Estaba siendo advertido sobre el potencial destructivo del pecado. Dios ya conocía las respuestas a las preguntas que hacía, pero quería que Caín también las conociera. Quería que Caín reconociera su ira y la controlara. La elección estaba en manos de Caín. Podía elegir el camino de la redención o el camino de la destrucción. Caín se encontraba ante una encrucijada. Podía abstenerse del pecado y ser bendecido, o entregarse al pecado y ser consumido por él. Trágicamente, Caín eligió el camino de la destrucción. Después de hablar con Abel sobre las palabras de Dios, lo atacó y lo mató cuando estaban solos en el campo. Existe una fuerte sugerencia de que Caín planeó emboscar a Abel, distrayéndolo con una conversación amigable. Esto revela que Caín cometió un asesinato premeditado, ignorando por completo la salida que Dios le ofreció. La humanidad, en su infancia, se estaba sumiendo rápidamente en el pecado. Dios, en su omnisciencia, confrontó a Caín, preguntándole: ¿dónde está Abel tu hermano? Caín, tratando de engañar al Creador, respondió: no lo sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta de Caín se convirtió en icónica. Debería haber sido el guardián de su hermano, pero en cambio se convirtió en su asesino, motivado por un celo espiritual. Judas 11 nos advierte sobre el camino de Caín, que es la incredulidad y la religión vacía que llevan al celo y la persecución de los verdaderamente piadosos. La ira asesina de Caín fue inspirada puramente por este celo espiritual. La maldición de Dios sobre Caín se describe en Génesis 4:10-12. Dios dijo que la voz de la sangre inocente de Abel clamaba a él desde el suelo. Este concepto de la sangre clamando a Dios se repite en otras partes de la Biblia. En Números 35, 29, 34 se describe cómo la sangre de los asesinos no castigados profana la tierra. La sangre de Abel clamaba por justicia, mientras que la sangre de Jesús clama por gracia y misericordia, como vemos en Hebreos 12:24. La forma en que las bendiciones y maldiciones operan no es aleatoria. Ambas operan de acuerdo con leyes eternas e inmutables. La Biblia es la fuente de comprensión de estas leyes. En Proverbios 26:2, Salomón establece un principio sobre las maldiciones. Como el gorrión en su deambular, como la golondrina en su vuelo, así la maldición sin causa no vendrá. En Proverbios 26:2 se nos recuerda que cada maldición tiene un origen, una razón.
Así como la maldición que cayó sobre Adán se amplificó en Caín, mientras que para Adán sería difícil cultivar la tierra, para Caín, un agricultor, sería prácticamente imposible. A pesar de la gravedad del pecado de Caín, Dios, en su misericordia, decidió protegerlo de otros que podrían querer matarlo. Lo marcó con una señal, un sello de protección. Aunque no sabemos exactamente qué forma tomó esta señal, sabemos que sirvió como una protección para Caín, asegurando que nadie intentara vengar la muerte de Abel. Después de recibir la señal, Caín se alejó y se estableció en la tierra de Nod, al este del Edén. Se casó con una mujer y construyó una ciudad, la primera señal de urbanización e industria. Esta ciudad, centrada en el hombre desde el principio, fue nombrada en honor a su hijo, Enoc, y no en honor a Dios. La decadencia continuada de la humanidad es evidente en las generaciones que siguieron a Caín. La genealogía de Caín muestra una progresión de nombres y acciones que reflejan la creciente distancia de la humanidad de Dios. Lamec, sexto descendiente de Adán por la línea de Caín, se destaca como un ejemplo de arrogancia. Fue el primer polígamo registrado en la historia y sus elecciones reflejan una cultura que valoraba la belleza física y externa. La arrogancia de Lamec se muestra en su jactancia, registrada en Génesis 4, 23-24. Contrastando fuertemente con la piedad de Enoc, Lamec se convirtió en un símbolo del orgullo humano desenfrenado. A pesar de esta espiral descendente, hay un destello de esperanza. Dios proporcionó un remedio para la caída de la humanidad. Dio a Eva un nuevo hijo, Set, en lugar de Abel. Fue a través de la línea de Set que los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor, adorándolo con oración, alabanza y acción de gracias. La humildad y la verdadera adoración, practicadas por Abel y Set, contrastan fuertemente con la forma orgullosa de adoración de Caín. La Biblia está llena de maldiciones. No avanzamos mucho en el libro de Génesis antes de ver a Dios pronunciar maldiciones. Sin embargo, incluso en medio de estas maldiciones, la misericordia y la gracia de Dios brillan, ofreciendo esperanza y redención a la humanidad. La dualidad de las bendiciones y las maldiciones al principio de los tiempos nos muestra que el Todopoderoso pronuncia maldiciones. Maldijo a Satanás por haber tentado a Adán y Eva al pecado. A lo largo de las Escrituras vemos un patrón divino. Dios bendice a aquellos que lo obedecen y maldice a aquellos que lo desobedecen. Las maldiciones y las bendiciones pertenecen a un reino invisible que actúa como vehículos de poder espiritual sobrenatural. Las palabras son el principal vehículo para las bendiciones y las maldiciones. Pueden ser habladas, escritas o simplemente pensadas. La Biblia destaca el poder de las palabras tanto para el bien como para el mal. En Proverbios 11:9 leemos: «Con la boca el impío destruye a su prójimo, pero los justos son librados por el conocimiento». Las palabras tienen el poder de destruir o liberar, de maldecir o bendecir. La esencia del Evangelio gira en torno a un evento singular: la muerte sacrificial de Jesús en la cruz. Isaías, siglos antes, profetizó detalladamente sobre este acontecimiento en Isaías 53:10. Describió a un siervo del Señor que se ofrecería como ofrenda por el pecado. En Isaías 53:6 encontramos la esencia del problema humano. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está el problema fundamental de Caín. Eligió su propio camino. La palabra hebrea que resume esto es avon, que en inglés contemporáneo podría traducirse como rebelión, no contra el hombre, sino contra Dios. Avon describe no solo la iniquidad, sino también el castigo o las consecuencias malignas que trae consigo. En Levítico 6:21, sobre el chivo expiatorio en el día de la expiación,
El Señor dijo que el chivo llevaría consigo todas las iniquidades de los israelitas a una tierra desierta. En este simbolismo el chivo llevaba no solo las iniquidades, sino también todas las consecuencias de esas iniquidades. El sacrificio de Jesús, en su sentido más completo, no solo significa iniquidad, sino también todas las consecuencias malignas de esa iniquidad. Jesús, siendo sin pecado, llevó sobre sí no solo la iniquidad de la humanidad, sino también todas sus consecuencias. En la cruz ocurrió un intercambio divinamente ordenado. Primero, Jesús soportó en nuestro lugar todas las consecuencias malignas que por justicia divina eran debidas a nuestra iniquidad. Ahora, a cambio, Dios nos ofrece todo el bien que era debido a la obediencia sin pecado de Jesús. En términos más simples, el mal que nos era debido cayó sobre Jesús para que a cambio el bien que era debido a Jesús pudiera ser ofrecido a nosotros. Esta oferta increíble proviene de la gracia inmensurable de Dios y la fe es el único medio para recibirla. La Escritura revela muchos aspectos diferentes de este intercambio y las áreas en las que se aplica. Isaías 53:5 nos dice: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Jesús fue castigado para que pudiéramos ser perdonados. 1 Pedro 2:24. Él fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad para que pudiéramos ser justos con su justicia. 1 Corintios 5:21. Murió nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida. Juan 10:10. Jesús se hizo pobre con nuestra pobreza para que pudiéramos ser ricos con sus riquezas. 2 Corintios 8:9. Llevó nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir su gloria. Hebreos 2:10. Soportó nuestro rechazo para que pudiéramos tener su aceptación como hijos de Dios. Efesios 1:6. Finalmente, Jesús se convirtió en una maldición para que pudiéramos recibir la bendición. Gálatas 3:13-14. Después de la crucifixión de Jesús, su cuerpo sin vida fue descendido de la cruz y colocado en un sepulcro. Durante 3 días, la esperanza parecía perdida para los discípulos. No entendían completamente el alcance de lo que acababa de ocurrir. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. Al amanecer del tercer día, el sepulcro estaba vacío. Jesús había resucitado de entre los muertos, derrotando así no solo la muerte, sino también la maldición que había pesado sobre la humanidad desde el pecado original. La resurrección de Jesús no solo restauró la esperanza, sino que también abrió un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Aquellos que creen en Él ya no están condenados por la maldición del pecado. En cambio, están liberados y bendecidos con la promesa de la vida eterna. La historia de la redención humana tomó un giro increíblemente esperanzador y lleno de gracia. Los apóstoles, llenos de la fuerza del Espíritu Santo, salieron a predicar el Evangelio a todas las naciones. Milagros, sanidades y transformaciones asombraban a las multitudes. Donde antes reinaba la maldición, ahora brotaba la bendición. Las personas eran liberadas del pecado y sanadas de sus enfermedades. Las cadenas que habían mantenido a la humanidad esclavizada fueron rotas por el poder del amor redentor de Dios. La historia continuó a lo largo de los siglos. En medio de las luchas y desafíos, la Iglesia creció y se fortaleció. Los corazones que una vez estuvieron endurecidos por la maldición del pecado se ablandaron por la gracia salvadora de Jesús. Donde antes había división y enemistad, ahora reinaba la paz y la reconciliación. Las vidas fueron transformadas, las familias fueron restauradas y las comunidades enteras fueron renovadas por el amor de Dios. A medida que la historia avanzaba, la bendición de Dios se extendió por todo el mundo.
Las naciones que alguna vez estuvieron sumidas en la oscuridad fueron iluminadas por la luz del Evangelio. Las culturas que habían sido dominadas por supersticiones y temores fueron liberadas por la verdad redentora de Jesucristo. Donde antes reinaba la desesperación, ahora florecía la esperanza. Pero la historia de la redención aún no ha llegado a su fin. Cada día, personas de todas las razas, nacionalidades y trasfondos son alcanzadas por el amor de Dios. Cada día, corazones son transformados y vidas son restauradas. Cada día, la maldición del pecado es reemplazada por la bendición de la gracia. Y así, la historia de la redención continúa, cativando los corazones de aquellos que descubren el asombroso amor de Dios y la belleza de su plan redentor para la humanidad. En cada página de esta historia vemos el amor inquebrantable de Dios y su deseo apasionado de bendecir a sus hijos. Cada capítulo revela su gracia irresistible, su misericordia interminable y su poder transformador. Y en el centro de todo, encontramos a Jesucristo, el Salvador del mundo, quien llevó sobre sí la maldición para que pudiéramos recibir la bendición. Así que, en la maravillosa historia de la redención, somos testigos de la victoria del amor sobre el odio, de la luz sobre las tinieblas y de la bendición sobre la maldición. Y mientras esta historia continúa desarrollándose, podemos estar seguros de una cosa: el amor de Dios prevalecerá y su bendición seguirá siendo derramada sobre aquellos que confían en Él. En última instancia, la maldición será completamente erradicada y la bendición de Dios llenará la tierra como las aguas cubren el mar. Y así, la historia de la redención, llena de gracia y poder, continúa su curso, llevando consigo la esperanza eterna para todos los que creen. En los siglos que siguieron a la resurrección de Jesús, la historia de la redención se desplegó como un tapiz vibrante y complejo. Las comunidades cristianas se multiplicaron y se extendieron por todo el mundo conocido en ese momento. En cada rincón del planeta donde llegaba el mensaje del Evangelio, la maldición del pecado se desvanecía y la bendición de la gracia se manifestaba. En la Edad Media, monjes y eruditos preservaron los antiguos textos sagrados, asegurando que las generaciones futuras pudieran tener acceso a la sabiduría y el conocimiento que traían. Los artistas capturaron la historia de la redención en vitrales y frescos, mostrando a Cristo como el Salvador del mundo, el que había venido a liberar a la humanidad de la maldición eterna. Durante el Renacimiento, los corazones y las mentes se expandieron en una explosión de creatividad y exploración. Grandes pensadores profundizaron en las escrituras y en las verdades espirituales, revelando capas más profundas de significado en la historia de la redención. Las iglesias se llenaron de música celestial, elevando las almas de los creyentes hacia lo divino. En los tiempos modernos, la historia de la redención siguió su curso, adaptándose a los desafíos y cambios del mundo. Misioneros valerosos llevaron el Evangelio a tierras lejanas, rompiendo las cadenas de la idolatría y la superstición. Movimientos de avivamiento barrieron naciones enteras, renovando la fe y restaurando la esperanza en el corazón de las personas. El siglo XX trajo consigo desafíos sin precedentes. Guerras devastadoras, avances tecnológicos asombrosos y cambios sociales rápidos marcaron la época. Sin embargo, incluso en medio de la oscuridad, la historia de la redención continuó brillando con fuerza. Personas valientes se alzaron contra la injusticia y proclamaron la verdad, recordando al mundo que la bendición de Dios estaba disponible para todos. En la era digital del siglo XXI,
La historia de la redención encontró nuevos caminos para llegar a los corazones. Las escrituras se difundieron a través de Internet y las redes sociales, llevando la esperanza a lugares remotos y a las vidas de personas que nunca habrían tenido acceso a ellas. Las iglesias en línea se convirtieron en comunidades globales, conectando a creyentes de diferentes culturas y trasfondos en un solo cuerpo, unidos por la gracia redentora de Dios. En medio de esta historia, en constante evolución, la esencia de la redención permaneció constante, el amor inmutable de Dios por la humanidad. Cada página, desde los tiempos bíblicos hasta el presente, habla del sacrificio de Cristo y de la esperanza que trae. Cada capítulo muestra la transformación milagrosa de vidas rotas y la restauración de almas perdidas. La historia de la redención es, en última instancia, una historia de amor. Un amor que vence todas las barreras, que perdona todos los pecados y que restaura lo que está roto. Es una historia que aún se está escribiendo en los corazones de las personas hoy en día. Una historia que está disponible para cada individuo que se acerca a Dios con fe. Y así, la historia de la redención continúa, llevando consigo la promesa eterna de la bendición divina. Cada día, en cada momento, el amor de Dios sigue transformando vidas y cambiando destinos. Y mientras esta historia sigue desplegándose, todos somos invitados a ser parte de ella, a experimentar la maravilla de la redención y a compartir este increíble regalo con el mundo. En cada vida transformada, en cada alma redimida, la historia de la redención cobra vida una vez más, recordándonos que a pesar de todas las dificultades y desafíos, el amor de Dios siempre prevalecerá. Y así, en medio de las alegrías y las tristezas de la vida, en medio de los altibajos de la historia humana, la historia de la redención continúa siendo la mayor historia jamás contada, una historia de esperanza, perdón y amor eterno. Al principio de la jornada, Ismael surge como una figura fundamental en las antiguas escrituras bíblicas. Es el primogénito de Abraham, el hombre al que Dios prometió ser padre de muchas naciones. La promesa fue hecha a Abraham mientras él contemplaba el cielo estrellado. Una visión que reflejaba la magnitud de las promesas por venir. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron desafíos. Abraham y su esposa Sara esperaban ansiosamente el cumplimiento de la promesa. Pero la bendición de la paternidad aún no se había concretado. La esperanza comenzó a ser reemplazada por incertidumbres. Sara, buscando encontrar una solución, sugirió una práctica común en esa época: tener un hijo a través de su sierva egipcia Agar. Aunque esta práctica era común, pronto se convirtió en una fuente de tensión. La situación empeoró cuando Sara comenzó a tratar a Agar con crueldad, y ésta, sintiéndose perdida y oprimida, huyó hacia el desierto. El nombre Ismael, dado al hijo que Agar llevaba en su vientre, significaba Dios escucha. Era un recordatorio de que incluso en medio de las dificultades, Dios estaba atento a las vidas de Abraham, Sara y Agar. Las vidas de Abraham, Sara y Agar estaban entrelazadas por elecciones complejas, emociones intensas y una fe inquebrantable en una promesa divina. La jornada de Ismael apenas comenzaba y en el desierto buscaría su identidad y propósito. Cerca de un pozo en el desierto, un encuentro mágico estaba por suceder. Este encuentro moldearía el destino de Ismael y marcaría el inicio de una nueva fase en su historia. Una voz resonó en el silencio del desierto. ¿De dónde vienes y hacia dónde vas? La voz pertenecía al ángel del Señor, que se presentó ante Agar, una mujer desesperada en su viaje. Con lágrimas en los ojos, ella confesó: estoy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. El ángel,
con autoridad y gentileza le aconsejó que regresara a su señora y se sometiera a su autoridad. En sus palabras se entrelazaban promesas divinas. «Multiplicaré en gran manera a tus descendientes», proclamó el ángel, «tantos que no podrán ser contados». Luego la noticia profunda llegó. «Mira, estás embarazada y tendrás un hijo. Llámalo Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción». Este encuentro divino pintó un cuadro del destino de Ismael. Se profetizó que sería un hombre salvaje. Su mano estaría contra todos los hombres y la mano de todos los hombres estaría contra él. Viviría en presencia de todos sus hermanos, dominado por este encuentro divino. Agar se sintió vista de una manera que nunca había experimentado antes. Proclamó, con lágrimas mezcladas con reverencia, «Tú eres el Dios que ve». Este encuentro se convirtió en un símbolo del Dios que estaba presente en su angustia. Así, Agar dio a luz a un hijo y Abraham lo llamó Ismael. Este evento fue un testimonio del poder de la fe, la resiliencia del espíritu humano y la conexión inquebrantable entre lo divino y lo mortal. Con el tiempo, la presencia de Ismael ocupó un lugar único en la dinámica familiar. Aunque su nacimiento fue el resultado de una práctica común de esa época, esto marcó solo el comienzo de su viaje. Cuando Abraham tenía 86 años, Ismael crecería como parte de un tapiz único, una vida ligada tanto a la promesa como a la incertidumbre. Pasaron los años y el tapiz de la vida de Ismael comenzó a desplegarse. Su padre Abraham movió su tienda a la sombra de los árboles de terebinto y se construyó un altar en Hebrón, símbolo de fe y devoción. Sin embargo, la historia de Ismael estaba intrincadamente entrelazada con giros inesperados. A los 13 años, un pacto fue forjado a través de la circuncisión, uniendo a los miembros de la casa de Abraham en un vínculo sagrado. Con el paso del tiempo, Ismael y su madre enfrentaron el destierro, una separación dolorosa. Vagaron por el desierto, al borde del desespero, hasta que la compasión de Dios fue despertada y sus ruegos fueron escuchados. En la vastedad del desierto, la jornada del joven Ismael estuvo marcada por pruebas y triunfos, una historia que resonaba con la intervención divina y el espíritu perdurable de un pueblo destinado a la grandeza. Dando agua, Ismael pasó el resto de su vida en el desierto, especialmente en la región salvaje, con la ayuda de Dios. Fue aquí donde aprendió a manejar el arco. Su matrimonio con una egipcia explicaba su cercanía con Egipto, así como la herencia de su madre. Su presencia en el funeral de Abraham y el hecho de que Esaú se casara con la hija de Ismael demostraban que no cortó completamente los lazos con la línea patriarcal principal. Génesis 15:9, Nueva Versión Internacional, dice: «Entonces el Señor le dijo, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, cada uno de 3 años, junto con una tórtola y un pichón». Ismael fue a Abraham y se casó con Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham y hermana de Nebaiot. Ismael vivió 137 años y fue reunido con sus parientes. Génesis 28:9, Nueva Versión Internacional, dice: «Y él fue a Ismael, hijo de Abraham, y tomó por esposa a Mahalat, hermana de Nebaiot e hija de Ismael». A pesar de sus experiencias en el desierto y su vida nómada, Ismael mantuvo lazos que trascendían las fronteras de la familia patriarcal. La personalidad de Ismael fue caracterizada por Dios como la de un asno salvaje, en el sentido de ser un errante, corriendo por las colinas del desierto, su hogar donde encontraba alimento. Se burlaba de las multitudes de la ciudad y no obedecía la voz de los que lo guiaban. Jeremías 2:24, nueva traducción en la lenguaje de hoy. Ismael se convirtió en una figura destacada fuera de la alianza establecida por Dios. Se convirtió en una nación próspera con una estructura organizacional similar a la de Israel, pero sin la experiencia directa de la alianza. Génesis 17, versículo 21, Nueva Versión Internacional.
A pesar de no ser parte de la alianza directa de Dios con Abraham, su viaje y legado permanecen intrínsecamente ligados al tejido de la historia bíblica y a la formación de la nación que surgiría de las arenas del tiempo. Así se desplegaba la alianza divina. Una nación surgirá de ti, y estableceré mi alianza entre mí, tú y tus descendientes a lo largo de las generaciones. Una alianza eterna para ser tu Dios y el Dios de tus descendientes. También te daré a ti y a tus descendientes la tierra en la que eres extranjero, toda la tierra de Canaán como posesión eterna, y yo seré el Dios de ellos. Génesis 17, 7, 8, Nueva Versión Internacional. Estableceré mi pacto como una alianza eterna entre tú y tus futuros descendientes para ser su Dios y el Dios de ellos. Les daré a ti y a ellos la tierra en la que ahora viven como extranjeros, toda la tierra de Canaán donde serán extranjeros, dijo Dios a Abraham. En cuanto a ti, guarda mi pacto, tú y tus descendientes a lo largo de las generaciones. Esta es mi alianza entre tú y tus descendientes. Todos los del sexo masculino deberán ser circuncidados. Se les circuncidará en la carne del prepucio, y esto será una señal de la alianza entre tú y yo. Génesis 17, 10, 11, Nueva Versión Internacional. 8 días después del nacimiento, todo niño deberá ser circuncidado, ya sean nacidos en tu casa o adquiridos por dinero, sin importar si son descendientes o extranjeros. La circuncisión será un marcador permanente de la alianza, pero aquel que no sea circuncidado, una vez alcanzada la edad, será excluido de su pueblo, rompiendo así la alianza. Génesis 17, 14, Nueva Versión Internacional. Dios hizo una declaración sobre Sarai, la esposa de Abraham, que a partir de ahora sería llamada Sara. Dios la bendeciría y le daría un hijo llamado Isaac. Resaltó que su descendencia sería notable, generando naciones y reyes. Génesis 17, 15, 16, Nueva Versión Internacional. Abraham cayó con el rostro en tierra, preguntando si un hombre de 100 años podría tener un hijo, y si Sara, a los 90 años, podría dar a luz. A pesar de su deseo por Ismael, Dios reiteró que Sara daría a luz un hijo llamado Isaac. También afirmó que bendeciría a Ismael y lo haría fecundo, dándole 12 príncipes y convirtiéndolo en una gran nación. Sin embargo, la alianza se establecería con Isaac, el hijo que Sara le daría al año siguiente. Génesis 17, 19, 21, Nueva Versión Internacional. Así, la saga de la alianza divina continuaba, entrelazando destinos, promesas y la formación del pueblo elegido. Cuando las palabras divinas cesaron, Dios partió de la presencia de Abraham. Abraham circuncidó a Ismael, su hijo, junto con todos los nacidos en su casa y los adquiridos por dinero. De acuerdo con el mandato de Dios, Abraham tenía 99 años y Ismael 13 años cuando se realizó la circuncisión. Este acto marcó la consumación del compromiso con Dios y la alianza, una marca permanente que unía a Abraham, Ismael y todos los que estaban bajo su techo a esa promesa divina. El contraste entre la grandeza nacional y la experiencia de la alianza revela mucho sobre lo que realmente implicaba la alianza. La grandeza nacional fue prometida en Génesis 21, 13 y 18, Nueva Versión Internacional, mientras que Génesis 17, 22, 27, Nueva Versión Internacional, muestra que la alianza no debe identificarse con la circuncisión, a pesar de que esta identificación pueda parecer necesaria debido a Génesis 17, 10. Aunque Ismael fue circuncidado según el mandato de Dios, él no era la señal de la alianza. A pesar de esto, Abraham y Sara trataron a Ismael como un hijo prometido por Dios. Incluso cuando Dios reveló que Sara daría a luz a un hijo, Abraham se mostró perplejo por la necesidad de esta nueva promesa, en lugar de considerar a Ismael como su heredero. Aún así, después del nacimiento de Isaac,
Abraham trató a Ismael con bondad y se entristeció por el deseo de Sara de rechazarlo. Por otro lado, Sara vio a Ismael como una amenaza para la posición de Isaac en la familia. Sara buscó expulsar a Ismael. Dios, por su parte, cumplió sus promesas al bendecir a Abraham y Sara con el nacimiento de un hijo en su vejez. Génesis 21:1-2, Nueva Versión Internacional. La dinámica en la familia de Abraham seguía siendo moldeada por las promesas divinas y las relaciones personales. Abraham nombró a su hijo, fruto de su unión con Sara, como Isaac. Siguiendo el mandato de Dios, Abraham circuncidó a Isaac cuando tenía 8 días de vida. En ese momento, Abraham tenía 100 años. Sara, al ver el cumplimiento de la promesa divina, exclamó: «Dios me ha hecho reír. Todos los que lo sepan se reirán conmigo». Génesis 21:6-7, Nueva Versión Internacional. Isaac creció, fue destetado, y Abraham celebró una gran fiesta. Sin embargo, Sara observó a Ismael, el hijo de Hagar, la egipcia, burlándose. Esto la perturbó profundamente y le pidió a Abraham que expulsara a Hagar y a su hijo Ismael. Sara insistió en que el hijo de la esclava no compartiera el mismo estatus que Isaac. Génesis 21:10-11, Nueva Versión Internacional. Aunque Abraham se sintió perturbado por esta propuesta, Dios le ordenó que atendiera la solicitud de Sara y expulsara a Hagar y a Ismael. Dios prometió que también haría de Ismael una gran nación debido a su parentesco con Abraham. Por la mañana, Abraham se levantó, preparó provisiones y se las dio a Hagar con su hijo Ismael. Los envió al desierto de Beerseba. Génesis 21:14-16, Nueva Versión Internacional. En el desierto, cuando se agotó el agua del odre, Hagar puso a Ismael debajo de un arbusto y se alejó, no queriendo ver la muerte inminente de su hijo. Pero Dios escuchó el llanto del niño y el ángel del Señor se apareció a Hagar, consolándola y prometiéndole hacer de Ismael una gran nación. Dios abrió los ojos de Hagar y ella vio un pozo de agua. Así, Ismael creció en el desierto de Parán, convirtiéndose en un hábil arquero. Génesis 21:17-21, Nueva Versión Internacional. En ese mismo periodo, Abimelec se convirtió en el comandante de su ejército. Buscó un pacto de amistad con Abraham, reconociendo la bendición de Dios sobre su vida. Abraham aceptó, pero también reprendió a Abimelec por una disputa relacionada con un pozo. Después de las negociaciones, ambos hicieron un pacto y Abraham ofreció 7 corderos como señal de acuerdo. Este lugar fue llamado Beerseba, ya que fue el lugar donde ambos juraron por Dios. Génesis 21:32-34, Nueva Versión Internacional. Las interacciones entre Abraham, Ismael, Isaac y Hagar continúan mostrando la complejidad de las relaciones familiares y cómo la fe y las promesas divinas moldearon la historia de estos personajes. La confrontación entre Abimelec y Abraham revela las complicaciones de las relaciones interpersonales, mientras las promesas divinas se cumplen y los destinos de estos personajes bíblicos siguen entrelazándose. De esos 7 corderos separados, Abraham explicó que servirían como testigos de que él había cavado el pozo. Esto llevó a que el lugar fuera llamado Beerseba, y allí hicieron un pacto. Génesis 21:30-32, Nueva Versión Internacional. Abimelec preguntó a Abraham: «¿Qué significan estas 7 ovejas que has apartado?» Abraham respondió: «Toma estas 7 ovejas de mi mano como testimonio de que he cavado este pozo». Así que llamaron a ese lugar Beerseba, porque allí juraron. Luego Abimelec y sus acompañantes se fueron a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en Beerseba e invocó el nombre del Señor, el Dios eterno. Permaneció en la tierra de los filisteos durante muchos días. Plantar el tamarisco simbolizaba la permanencia y fidelidad. Este lugar se convirtió en un hito de su viaje y de las alianzas hechas en ese sitio. La decisión de Abraham de enviar a Hagar e Ismael parecía contradecir las normas de la época. Aunque los niños de las sirvientas podían ser relegados,
La expulsión no era una práctica común. El hecho de que Abraham siguiera solo el mandato de Dios, aunque fuera contrario a las prácticas contemporáneas, sugiere que la acción no estaba en línea con los estándares de la época. Esto plantea la pregunta de si Ismael representaba una amenaza por alguna razón específica o si su mera existencia era considerada una amenaza. La palabra burlando en Génesis 21:9, Nueva Versión Internacional, es ambigua en su significado y no está claro si Ismael estaba burlándose o jugando con Isaac. La objeción de Sara hacia Ismael no parece basarse en una acción específica, sino en su preocupación de que Ismael pudiera ser un competidor para Isaac. La historia de Ismael en Génesis se usa a menudo para contrastar a Isaac y a Ismael, no como individuos, sino como ejemplos del trabajo divino. La preferencia de Dios por Isaac, el hijo de la esposa, estaba alineada con las tradiciones, pero el rechazo de Agar e Ismael sirvió para resaltar el contraste entre los dos. Los descendientes de Ismael están enumerados de manera idéntica en dos pasajes, Génesis y Puna Crónicas. Génesis 25, 12-16 describe la genealogía de Ismael como sigue. Esta es la genealogía de Ismael, hijo de Abraham. Estos son los nombres de sus hijos por sus nombres, según sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Kedema. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres según sus aldeas y campamentos, 12 príncipes según sus naciones. Primera Crónicas 1:29-31 proporciona una lista similar. Estos son los registros genealógicos de ellos. El primogénito de Ismael fue Nebaiot, después Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafis y Kedema. Es sorprendente que haya exactamente 12 hijos enumerados para Ismael, al igual que los 12 hijos de Jacob. Esto también puede compararse con los 12 hijos de Na, los 12 hijos de Esaú, Génesis 25:16. Destaca que estos hijos de Ismael se convirtieron en príncipes que gobernaron sobre los ismaelitas. Estas tribus ismaelitas se establecieron en la zona general donde sus ancestros crecieron, es decir, el desierto de Parán. Génesis 25:18. La muerte de Ismael se menciona ocurriendo en presencia de todos sus hermanos. La historia de Ismael está en consonancia con las declaraciones de Dios sobre él. Los ismaelitas a veces son retratados como hostiles hacia los israelitas. Génesis 25:19 menciona un conflicto entre los israelitas y las tribus ismaelitas como Jeturnafis y Nodab. Génesis 16:12 describe a Ismael como un hombre salvaje cuya mano estaría contra todos y la mano de todos estaría contra él. Esta descripción ilustra la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Israel, con conflictos y rivalidades surgiendo a lo largo de la historia. Ismael es descrito como un hombre salvaje cuya mano estaría contra todos y la mano de todos estaría contra él. Debía habitar en presencia de todos sus hermanos. Finalmente, los ismaelitas están asociados con los madianitas. Algunos de los descendientes de Cetura son también mencionados como tribus asirias en algunos pasajes, sugiriendo una superposición de los dos términos. El término ismaelita se aplica a los madianitas, y el mismo grupo recibe ambos nombres en Génesis 37, 25, 28, donde los hermanos de José lo venden a una caravana de comerciantes, y en Génesis 37, 36, 39, donde José es vendido a Potifar en Egipto. No es necesario distinguir entre una cuenta inmediata y una cuenta ismaelita para la venta de José, Jueces 8:24, Nueva Versión Internacional. El apóstol Pablo también hace referencia al episodio que involucra a Ismael, aunque no menciona a Ismael por su nombre. En Gálatas 4, Pablo compara a Ismael, nacido según la carne, con el perseguidor de aquel que nació según el Espíritu.
Sin embargo, como en aquel tiempo el hijo nacido de la naturaleza humana perseguía al hijo nacido según el Espíritu, así también ahora, Gálatas 4:29, Nueva Versión Internacional. Paulo se refiere a la historia de Ismael e Isaque, donde Ismael, el hijo nacido de la esclava Agar, persiguió a Isaque, el hijo nacido de la promesa y de Sara. Este pasaje de Gálatas refleja la complejidad de las relaciones entre los descendientes de Ismael e Isaque, así como las implicaciones espirituales y simbólicas de estos eventos en la teología paulina.